Bienvenidos a Fundamentos. Esperamos la pase bien con nosotros. Ahora con ustedes, su anfitrión, Roberto Bastante. Hola, ¿cómo están? Por fin reunidos. El primer tema es construyendo confianza en la Biblia. Si tú abres un diccionario de la Real Academia de la Lengua, vas a encontrar que confianza no es otra cosa que la esperanza firme que tenemos acerca de las condiciones de una persona o de una cosa. Pero antes de hablar de construir confianza en la Biblia, creo que tenemos una pregunta allí. Sé que la Biblia es un libro diferente, pero ¿por qué la Biblia es especial? La pregunta es sumamente importante y nos servirá para después. Quiero decirte que la historia registra que el primer libro que se imprimió alguna vez fue la Biblia. Fue el primer libro impreso en la historia, en el siglo XVI. Pero la Biblia tiene algo más de especial. Es el libro más vendido de la historia. Es el libro más traducido de la historia. Todos estos elementos lo hacen el libro más especial de la cultura humana. Y sobre todo, es el libro más documentado que existe en la literatura humana. Una pregunta, ¿por qué debo confiar en la Biblia? Debo confiar en la Biblia porque es la palabra de Dios. El Señor Jesús reconoció que la Biblia era palabra de Dios. Queremos que escuches por un instante algunas declaraciones que Jesús hizo acerca de la confiabilidad de las Escrituras. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor. David no hablaba por sí mismo. David en ese versículo dice claramente que hablaba por el Espíritu Santo. Si tú abres tu Biblia en Marcos 7 vas a encontrar esta declaración. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Fíjense cuán importante era esto. Jesús estaba acusando a los judíos de anular la veracidad, la confiabilidad de las Escrituras. Si uno lee con cuidado ese pasaje, uno va a encontrar que aún los judíos traspasaban todas las posesiones materiales que tenían como una ofrenda a Dios. Y cuando sus padres ancianos les pedían ayuda, le decían, lo siento, quisiera ayudarte, pero no puedo porque todo lo que es mío ahora le pertenece a Dios. Y en esa forma invalidaban la palabra de Dios que mandaba honrar padre y madre. Acepto frente a estos datos que la Biblia sea especial, pero que sea palabra de Dios. Sí, bueno, tu pregunta sigue siendo importante. Necesitamos entender que hay por lo menos 3 tipos de evidencias que la Biblia es palabra de Dios. Podemos hablar en primer lugar de evidencias externas a la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un larguísimo periodo de 1600 años, escrita en 3 idiomas, escrita en 3 continentes. ¿Te imaginas la variedad de estilos y todo lo demás que ocurrieron en su redacción? Sin embargo, asombra la unidad que tiene este libro. Y además, en segundo lugar, existen evidencias internas que fluyen de la misma palabra de Dios, la Biblia. ¿En algún lugar Dios dice esto? Es otra pregunta verdaderamente importante. La Biblia dice que existen 3 operaciones sobrenaturales por las cuales se revela al hombre necesitado. La primera de ellas se denomina revelación. Revelación es la manifestación de Dios a la necesidad de un hombre caído, de un hombre necesitado. ¿Y por qué es necesaria la revelación? ¿No es suficiente creer que hay un Dios que hizo todas las cosas? No es suficiente, aunque debiera serlo. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre realmente ha perdido la facultad de conocer a Dios, por eso necesita una revelación especial, y esa revelación especial es justamente la Biblia.
y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor.